Panorama político del país. ¿Por qué? Porque ayer hubo elecciones en Corrientes con un resultado del que todo el mundo está hablando. Hay que descular un poco ahí qué significa el triunfo de los Valdés, los hermanos Valdés, y que La Libertad Avanza en su opción de ir solos hayan salido cuartos. Y también hay que ver qué va a pasar en territorio bonaerense. Por eso está en línea Facundo Nejamsky, analista político, para hablar de este tema. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, esto, ¿no? ¿Pierde mucho La Libertad Avanza ayer en Corrientes o pierde porque ya se sabía que iba a perder? ¿El triunfo es de Schiaretti y su gente de Provincias Unidas o es exclusivamente del radicalismo correntino? Estuvo el gobernador mendocino allí, Alfredo Cornejo, que está con Milei, pero fue a acompañar a su correligionario. ¿Cómo leemos lo que pasó en Corrientes? Bueno, a ver, primero es un triunfo de los gobiernos locales, ¿no? Una dinámica que, salvo en la ciudad de Buenos Aires, con la particularidad que tuvo el enfrentamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, digo particularidad porque todos esperábamos una coalición electoral y terminaron enfrentados, pero si no, si recorremos todas las elecciones provinciales que se han realizado en lo que va del año, ganan los oficialismos. Bueno, ¿por qué ganan los oficialismos? Primero porque logran separar la dinámica de la elección nacional de la elección provincial, y en general intendentes y gobernadores son bien valorados en sus gestiones provinciales. Entonces, digo, ahí hay un punto de partida que hay que tener en cuenta, y que por algo todos los líderes provinciales suelen separar la elección local de la nacional, ¿no? Tal cual. Eso tiene una lógica. Luego hay un segundo punto que tiene que ver con la estrategia que ha desarrollado La Libertad Avanza en relación a su armado electoral, que es la ruptura con lo que todos esperábamos iban a ser sus aliados locales, ¿no? Porque incluso si hasta pensamos en el propio Cornejo, es un aliado, pero que ha sido bastante maltratado o destratado en el cierre final del acuerdo electoral, ¿no? En el sentido que se le ha puesto como candidato a Luis Petri. Sí, se le dio el segundo lugar en la lista, nada más, y en el tercero han puesto uno de Marchi. Claro, un candidato que nadie esperaba que terminara siendo el candidato de esa coalición política. Entonces, evidentemente, la estrategia de La Libertad Avanza de hacer armados provinciales autónomos, tratando de presionar o directamente no cerrar, o presionar al máximo a sus aliados provinciales, está dejando dudas en relación a su eficiencia electoral, ¿no? Además del costo que tiene en términos del Parlamento, ¿no? De los costos que tiene en el armado de mayorías electorales, legislativas, e incluso en la facilitación que tiene para armar coaliciones antigobierno en el marco del Congreso, ¿no? Entonces, quiero decir, es otro punto que me parece importante, que no se puede dejar de valorar o de visualizar. Por supuesto, esto no quiere decir necesariamente que esta misma dinámica y este mismo proceso se va a producir en la elección provincial. Claro. En la nacional, perdón. Sí, en la nacional, pero sí puede pasar en la provincia de Buenos Aires, que se provincialice, ¿o no? Pero claro que sí. Pero claro que sí, sí. A ver, las encuestas nos están mostrando que de las expectativas de un resultado aplastante que tenía el gobierno nacional, hoy casi el gobierno vocifera con un megáfono que está perdiendo la provincia de Buenos Aires. Quizás lo dice por una cifra mayor a la que puede finalmente llegar a ser, tratando de reducir el daño de esa derrota, pero todos los números parecen indicar que el peronismo llega muy sólido a la elección de septiembre, el 7 de septiembre. Por lo tanto, es posible que esa dinámica también suceda allí, porque bueno, los intendentes en la provincia de Buenos Aires son figuras muy bien apreciadas, que en general la mayoría tienen imágenes positivas de arriba del 50%. Claro. Ahora, Nejamsky plantea otra cosa. La Libertad Avanza pierde en Corrientes, puede que no le afecte tanto al partido a nivel nacional, pero ya perder en provincia de Buenos Aires deja
una situación de expectativa negativa o de incertidumbre muy grande rumbo a octubre, ¿no? ¿Le va a costar al gobierno nacional salir de la parálisis? Bueno, a ver, muchos señalan que los mercados, de alguna manera, que siempre son el gran temor, ¿no? El día después de la elección, cómo reaccionan los mercados, los bonos y el dólar, tienen descontado que el resultado no va a ser todo lo optimista que se imaginaban en el mes de marzo, ¿no? En relación a la provincia de Buenos Aires. Es decir, que estaría descontado que el gobierno puede empatar o perder por un margen mínimo. Lo que sí seguro no está descontado es si el gobierno pierde por un margen considerable, es decir, esos 5 a 8 puntos que están diciendo los propios voceros del gobierno por los que perdería la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, no son aceptables, me parece, para el mercado, y ahí sí podemos tener un frente económico bastante complejo de cara a la elección de octubre, si en la provincia de Buenos Aires, en lugar de hacer una elección peleada, aún perdiendo, el peronismo, digamos, saca una ventaja muy considerable, ¿no? Porque aparte de eso, o además eso, pondría en duda la posibilidad del gobierno de ganarle en octubre al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Claro, ese es el punto. Muy bien, Neyanskis, muy agradecidos por su tiempo, ha sido clarísimo realmente. Muchas gracias. Un saludo grande. Un abrazo grande. Hablamos con Facundo Neyanskis, que es analista a nivel nacional de las elecciones, con este dato que deja las elecciones en Corrientes, pero lo que va a pasar el domingo que viene, fíjense ustedes que el domingo que viene hay elecciones en provincia de Buenos Aires, y esas sí van a ser fuertes, determinantes, porque es un territorio donde vota el 40% del electorado del país, y si le resultan adversas las elecciones a la Libertad Avanza, que venía diciendo que ganaba, pero ahora no está tan... Es más, no sé si va a ganar, Gabriel. Bueno, eso es lo que acaba de decir el analista, pero digo, eso puede dejar también una expectativa negativa para octubre, ¿no? Por eso vamos a seguir hablando del tema, a ver qué va a pasar el domingo que viene, después de lo de Corrientes. Está en línea Carlos Fara. Buen día, un gusto saludarlo, ¿cómo está? No sé si me escucha, Fara. Sí, ahí lo escucho. Ahí está, ahora sí, yo lo escucho medio lejos, pero lo escucho. Bueno, estamos analizando Corrientes, ¿es un fenómeno local o se puede proyectar a todo el país? Esto de que la Libertad Avanza termine cuarta y qué va a pasar en provincia de Buenos Aires, ¿no? No, es un fenómeno, una situación local, no se lo puede proyectar en absoluto. Era una, vamos a decir así, con un fuerte componente de debate correntino, y además de eso agregarle dos detalles, ¿no? Primero, una candidatura poco conocida, la de la Libertad Avanza, claro. Y obviamente en una provincia con muchos empleados públicos, un temor importante a que la motosierra, digamos, se aplicase a nivel local. Obviamente esto generaba temor. De manera que con la sumatoria de todas esas cuestiones, no es proyectable. Está claro, digamos, también que el gobierno de Milei no venía siendo bien evaluado ya desde hace un tiempo en la provincia, y además sumarle las últimas 2 semanas del gobierno nacional, que obviamente son un dolor de cabeza para poder hacer campaña, ¿no? Ahora, ¿eso incide realmente la denuncia de corrupción a nivel nacional? ¿Inciden electoralmente? Usted que tiene una vasta trayectoria y hemos visto cómo no ha incidido el factor corrupción en elecciones como las de Menem o la de Cristina Kirchner. Bueno, a ver, la primera cuestión es, si tomamos el caso Menem, bueno, por ahí no le influyó tanto porque fue reelegido, pero en el 97, después de que fue reelegido, fue uno de los factores, ¿no? Eso por un lado. Luego, tener en cuenta que este proceso del económico no tiene un boom de consumo diferente a lo que pasó en la época de Menem o en la época de Cristina, de manera que cuando no hay un boom de consumo, obviamente el humor social es distinto, y entonces si a eso le ponemos una supuesta
una supuesta corrupción sobre la mesa termina de incidir negativamente, que es lo que por ahora está pasando, por lo menos en términos de imagen. Después veremos si se traduce en términos electorales. Es decir, puede ser un condimento, si no el principal, puede ser un condimento del resultado electoral, que la gente, por ejemplo, los votantes de La Libertad Avanza se desilusionen con La Libertad Avanza. Claro. Ahí el punto es a dónde van los ese es el punto, ¿no? Si encuentran otra vía, había, digamos, en algunos lugares hay, porque están las elecciones, digamos, están las listas de algunos gobernadores, los de Provincias Unidas, esas son opciones fuertes, y luego, obviamente, digamos, el gran interrogante, si muchos de esos decepcionados finalmente no se van a quedar en la casa. Vamos a ver un poco un prólogo de esto en la elección del domingo en Provincia de Buenos Aires, pero existe, digamos, la posibilidad concreta de que el decepcionado, digamos, ni siquiera, digamos, se anime a ir a votar. Claro, y lo de Provincias Unidas se da también como factor local, me da la idea, porque no se traslada a otros lugares del país, porque ayer festejó Schiaretti en Corrientes, pero también estaba Alfredo Cornejo, que es aliado de Milei en Mendoza, claro. ¿no? Claro, bueno, ahí ya tiene que ver con el hecho de que forman, digamos, es que Valdés y Cornejo son dos gobernadores radicales, y por el otro lado, bueno, después todo lo que eso tiene que ver con las relaciones personales y los favores entre gobernadores que están más allá de la pertenencia partidaria. Claro, y en Provincia de Buenos Aires, ¿qué puede pasar, no? Porque lo que pasa allí va a ser determinante en el humor social y de los mercados hasta octubre. Sí. A ver, el punto es, el gobierno puede perder el domingo, eso no sería por ahí tan novedoso como el hecho de por cuánto pierde, ¿no? Claro. Si pierde por un par de puntos, sería hasta 5 puntos, bueno, es una derrota razonable. El problema es si pierde por más, y ahí va a haber alguna turbulencia en los mercados, porque se va a empezar a generar un interrogante de cara a octubre, ¿no? Entonces claro, ahí el gobierno va a tener 50 días un poco más complicados, además del tema de los audios, ¿no? Digamos, independientemente de la cuestión económica. Al margen de ese tema. Está claro. Gracias, Fara, ha sido muy gentil. Que tenga buen día. Un gran abrazo, buena semana. Hablamos con Carlos Fara, analista político, si los hay, si quedan, tal vez uno de los más prestigiosos del país, sobre lo que pasó en Corrientes, lo que puede pasar en Provincia de Buenos Aires el domingo que viene, y ojo, octubre, ¿no? Está octubre en el horizonte. 92.1 FM